No, ellos hoy salieron convencidos, ¿verdad? Si no lo sacan, si no lo oyen, salieron convencidos. Recording in progress. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta importante actividad que tenemos la noche de hoy en compañía de el doctor Manuel Ricardo Escalante, ginecólogo mastólogo, el cual va a ser el moderador de esta importante actividad. Recordarles que esta actividad será grabada y colgada en nuestro canal de YouTube para que esté disponible para todos los asistentes la noche de hoy. La actividad se llama Histeroscopia, una realidad hoy. Muchas gracias, doctor Manuel. Bienvenido. Los micrófonos son suyos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Tara. Queremos agradecerle al Centro Clínico y al Laboratorio Leti por la oportunidad nuevamente de reunirnos aquí el día de hoy para seguir conversando en estos cafés seminarios, en esta oportunidad con la doctora Nasira González. Antes quiero darle la palabra a la doctora Isa Molina, quien es la presidenta de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, para que nos dé unas palabras. Buenas noches, tengan todos, pues nuevamente muy contentos con las actividades de nuestro café seminario. Reitero el agradecimiento al Laboratorio Lepti por compartirnos su plataforma a nivel nacional, al Centro Clínico Marcial Ríos Morilla, de su directiva, encabezada por la doctora Carolina Ruiz. Un interesante tema en el área de histeroscopia con la doctora Nasira González, así que compartiremos un agradable momento. Bien, para comenzar con la actividad, el día de hoy tenemos a la doctora Nasira González, quien es especialista en obstetricia y ginecología de Venezuela, doctora en gerencia avanzada, bibliotecaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de la Junta Directiva, y coordinadora del posgrado de obstetricia y ginecología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes y profesora del Departamento de Obstetricia y Ginecología. Bienvenida, doctora. Se ve perfecto, doctor. Buenas noches a todas las personas que están en modalidad online y a todas las personas que están en modalidad presencial en nuestra actividad de la seccional suroccidental denominada Café Seminario. Quiero agradecer al Grupo Leti por ser quien nos ha prestado la plataforma en esta actividad académica que se está haciendo de manera periódica en nuestra seccional para actualizar a nuestros especialistas y a nuestros médicos que están en formación sobre temas de relevante importancia en nuestra práctica médica. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las cosas que me apasiona, como es la histeroscopia. La histeroscopia es una realidad hoy.
Actualmente el mundo ha cambiado y en la actualidad pues ya vemos que todo ha dado un giro que nos ha ayudado a cambiar paradigmas. Cambiar paradigmas en el manejo de patologías que anteriormente estudiábamos a ciegas, como eran las biopsias a ciegas de endometrio, las biopsias a ciegas de muestras para los legrados, eran todos procedimientos a ciegas porque no había manera de acceder a la cavidad uterina. Y una realidad hoy no, porque la histeroscopia tiene años, desde 1800 vemos que la histeroscopia ya comenzó a dar sus avances, pero desde 1998 el cambio que ha dado la histeroscopia se debe a cambios sobre todo a nivel de los equipos y que los histeroscopistas hemos adquirido la curva de aprendizaje que nos permite realizar procedimientos que anteriormente para nosotros eran un mito o eran imposibles. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta conferencia? ¿Qué pretendo yo enseñarles o dejarles? Porque todos aprendemos. Que todos sepamos en qué consiste la histeroscopia. ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para realizar una histeroscopia? ¿Cuáles son los requerimientos en cuanto a equipo y lugar según el tipo de procedimiento? ¿Y cuál es el perfil del ginecólogo responsable para realizar una histeroscopia? Sabiendo que la endoscopia y la cirugía mínimamente invasiva ha tomado todos los campos de la medicina. Actualmente el manejo de la mayoría de los procedimientos quirúrgicos en las diferentes especialidades se da mediante la endoscopia, mediante la robótica, ¿verdad? Entonces, el avance que ha tenido la medicina nos lleva a que los ginecólogos debemos adoptar las técnicas y los procedimientos que nos permitan brindarle a nuestras pacientes un manejo óptimo de su patología. ¿Qué se considera vaginohisteroscopia? Lo primero es que debemos ver que el término no es histeroscopia, es vaginohisteroscopia, porque el procedimiento que nosotros hacemos es un procedimiento en el cual no usamos espéculos. El procedimiento comienza desde la visualización de la vagina y la vaginohisteroscopia es el único procedimiento que nos proporciona la visualización directa y acceso a la cavidad uterina, permitiéndonos visualizar la vagina, el canal endocervical y la cavidad uterina. Pero no solo visualizar, sino también tomar biopsias y en un 80% de los casos nuestras histeroscopias se transforman de una histeroscopia diagnóstica en una histeroscopia operatoria donde le damos resolución a la patología endometrial. Entonces, como les había mencionado, aquí podemos ver una cavidad uterina de una paciente completamente sana, donde estamos visualizando el fondo, los óseos, y esto nos permite hacer un diagnóstico mínimamente invasivo y manejar quirúrgicamente, como ya les mencioné, la patología tanto endometrial como endocervical. Actualmente la vaginohisteroscopia es el gold estándar, es la técnica de oro para el manejo y la evaluación y el tratamiento de la patología intrauterina. Es inaceptable que a la altura de nuestros tiempos, donde todos tenemos la realidad virtual, la realidad artificial, nosotros sigamos haciendo diagnósticos con los ojos tapados. Que nosotros sigamos haciendo diagnósticos de la cavidad uterina sin visualizarla, teniendo estas bondades que nos brinda el histeroscopio. Y como veremos en el recorrer de nuestra conferencia, las indicaciones para el histeroscopio son numerosas. Y esta mañana les voy a contar una anécdota. Entraron unos estudiantes de pregrado y me decían, pero doctora, esto es la maravilla, todo se puede hacer por histeroscopia. ¿Qué no se puede hacer por histeroscopia? Porque pues cuando uno empieza a ver todas las bondades que nos ofrece y llevar el ojo de nosotros a la cavidad uterina y darle tranquilidad a la paciente o decirle, le estoy tratando la patología, pues realmente lo llena a uno de satisfacción y se siente uno haber cumplido con lo que debe hacer a esa paciente. Entonces, ¿cuándo está indicado hacer un histeroscopio? Como le mencionamos, en todas aquellas patologías de la cavidad endometrial, de los óseos tubáricos o del canal endocervical. La primera indicación para hacer una histeroscopia es el sangrado uterino anormal, en cualquier etapa de la vida de la mujer, desde niña hasta la paciente posmenopáusica.
Sabiendo los diámetros del histeroscopio, como veremos más adelante, la histeroscopia se puede realizar en la niña, se puede realizar en la mujer que no ha tenido actividad sexual, porque como ya les dije, no usamos espéculos y el acceso a través de la abertura del INE, pues es posible y esto nos permite hacer el procedimiento. Entonces, el sangrado uterino normal en la mujer premenopáusica, en la mujer posmenopáusica, para el diagnóstico y seguimiento de las hiperplasias, como veremos más adelante, para la evaluación de la cavidad endometrial en las pacientes usuarias de terapia hormonal sustitutiva, en las pacientes que tienen cáncer de mama y están recibiendo tamoxifeno. También en aquellas pacientes donde el ultrasonido nos reporte que hay alguna alteración del endometrio. Pero más adelante veremos que independientemente de la evaluación ecográfica, si la paciente está sintomática, nosotros debemos acceder a esa cavidad uterina para hacer un diagnóstico de si hay alguna lesión, tratarlo oportunamente. Entonces, si el ultrasonido nos reporta engrosamiento endometrial, pólipos endometriales o miomas mucosos. Si nosotros hacemos el diagnóstico de que la paciente tiene una patología orgánica, como veremos más adelante, cuando nosotros estudiamos la etiología del sangrado uterino normal, pues tendremos 5 categorías de patología orgánica, pues siempre debemos resolver esa patología que le está causando a esa paciente un sangrado uterino normal o algún engrosamiento endometrial. Accedemos y podemos hacer polipectomías, miomectomías, resolución de tabique uterino, para valoración de patologías iatrogénicas, adherencias intrauterinas, pacientes con antecedentes múltiples ligados, que a veces pueden tener amenorrea secundaria a un síndrome de Asherman, y una patología que está cada día más frecuente, como es el lismocelia, una patología ginecológica de causa obstétrica. Pacientes que están presentando sangrado porque cada vez es más frecuente que el nacimiento se dé por la vía cesárea. Para la evaluación de anomalías mullerianas, para la valoración de esterilidad o infertilidad, como veremos más adelante, un gran porcentaje de pacientes con histerosalpingografía normales, cuando nosotros hacemos la evaluación de la cavidad uterina mediante histeroscopia, podemos conseguir hallazgos que no habían sido reportados. Y en la actualidad está tomando mucha importancia la endometritis crónica como causa de esterilidad por fallas de implantación, que generalmente no son diagnosticadas porque pueden ser asintomáticas. Extracción de DIU y otros cuerpos extraños. Es frecuente que muchas pacientes lleguen a nuestra evaluación histeroscópica porque son portadoras de un DIU que tienen mucho tiempo, que no se pudo extraer, que está traslocado, y mediante el acceso histeroscópico de inmediato lo visualizamos y lo extraemos. Las pacientes comparan el procedimiento, doctora, me han sometido muchas veces, es doloroso, y cuando comparan el procedimiento a ciegas, el procedimiento histeroscópico, pues realmente es muy corto el tiempo e indoloro. Diagnóstico de extracción de restos trofoblásticos y valoración de lesiones endocervicales. También para second look, para cirugías que involucran la cavidad endometrial, aquellas pacientes que tenían alguna anomalía mulleriana, en la cual se hizo una resección histeroscópica porque probablemente esa paciente va a alguna fertilización in vitro, podemos hacer una evaluación para evaluar las condiciones que tiene la cavidad, como les mencioné, miomectomía, restricción de úteros clavicados, adherenciolisis, seguimiento de molas, y también para la esterilización tubárica transcervical. Entonces, como les mencionaba, en sangrado uterino normal, toda paciente con sangrado uterino normal, independientemente que sea pre o posmenopáusica, debe ser evaluada mediante histeroscopia, porque veremos que muchas de estas pacientes pueden tener una patología que no fue reportada mediante un estudio ecográfico. Si nosotros evaluamos según la clasificación FIGO para sangrado uterino normal, debemos recordar que tenemos 9 categorías que nos pueden producir sangrado. 5 categorías estructurales, que seguimos con el acrónimo PAL: pólipos, adenomiosis, leiomiomas y hiperplasia de malignidad. Y los pólipos, los miomas pueden ser submucosos, que son los que generalmente nosotros resolvemos mediante histeroscópica. Pero también si tenemos las otras categorías que no son estructurales, también nosotros podemos conseguir algunas alteraciones endometriales, como la endometritis
o alguna alteración iatrogénica, como dijimos, las adherenciolitis y los síndromes de Asherman secundarios a legrados. Les traigo algunos tips de revisiones que se hicieron el año pasado, publicados por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, de recomendaciones que nos dan para hacer histeroscopia. Como más adelante les mencionaré, ahorita vamos a hablar de la histeroscopia de consultorio, porque siempre debemos hacer de entrada una histeroscopia de consultorio. Así nosotros estemos seguros que podemos ir a una histeroscopia quirúrgica. Pero en el 80% de los casos nosotros resolvemos en el consultorio las patologías por las cuales vienen. La doctora Matilde siempre me dice, pero Nacida, dígale que tiene un pólipo y que venga luego. Es que es inevitable, después que uno está dentro de la cavidad y saber que uno en ese momento puede resolver todo, pues el 80% de esas histeroscopias diagnósticas termina uno haciendo las quirúrgicas. Entonces, la histeroscopia es la primera línea diagnóstica, por ecografía transvaginal y por histerosonografía en todas las pacientes que presenten sangrado uterino anormal en la premenopausia. Se debe siempre de realizar biopsia. Así usted tenga el ojo más experto haciendo histeroscopia, usted si ve una lesión debe tomar muestra para biopsia. ¿Sí? Se debe. ¿Por qué? Porque vemos que en estas pacientes hay un incremento de riesgo de hiperplasia con un grado de recomendación A, y más aún si esta paciente tiene algún factor de riesgo para una neoplasia endometrial, ya sea obesa, diabética o antecedentes de disfunción ovulatoria o que estén resistentes al tratamiento médico con un grado de recomendación C. De igual manera, si la paciente le llega, y es muy frecuente que las pacientes nos lleguen con un sangrado uterino normal, premenopáusica, pero es que a mí ya me hicieron una biopsia y la biopsia me salió normal. ¿Para qué me va a hacer otra biopsia, doctora? En toda paciente, así tengo una biopsia negativa, pero una biopsia a ciegas, debemos hacer histeroscopia y tomar la biopsia, porque veremos cómo hay lesiones focales que a veces pueden estar presentes y en el estudio a ciegas, que eso tiene que ser pasado, porque en el presente es inaceptable que sigamos haciendo biopsias a ciegas, pues nosotros podemos conseguir patologías que pasó solapada. Y más aún cuando tenemos patologías como son los pólipos. Yo siempre le digo a los residentes que cuando uno hace biopsias a ciegas en un pólipo, es como cuando uno tumbaba la piñata con los ojos tapados, ¿verdad? De repente le pega, pero si es pequeño se lo trae en un legrado en una biopsia ciega, pero la mayoría de las veces lo que hace es consentirlo con la legra, pero no extraerlo. Y también cuando tenemos alguna irregularidad ecográfica en el endometrio, cuando el endometrio dice que no visualiza la cavidad endometrial completa, o si se sospecha de causas estructurales. En estos días me daban servicio porque estábamos haciendo histeroscopias en el hospital y todas las pacientes tenían diagnóstico de engrosamiento endometrial. Y de 5 eran pólipos. Entonces la residente decía, ¿cuándo veré el engrosamiento endometrial, doctora, si todos han sido pólipos? Porque ahí está la baja especificidad que tiene el ultrasonido. Y el ultrasonido nos dice, hay un engrosamiento, pero con una muy baja especificidad, que lo supera el histeroscopio. Hay alta sensibilidad, pero baja especificidad. En la posmenopáusica, pues más aún. Si en la premenopáusica con sangrado uterino normal está sugerido desde siempre una histeroscopia, en la paciente posmenopáusica que tiene sangrado, lo primero que nosotros debemos sospechar es que esta paciente pueda tener una neoplasia maligna. Entonces, en toda paciente con sangrado uterino normal en el grupo de las posmenopáusicas, la histeroscopia es la prueba de oro para el diagnóstico, independientemente del grosor endometrial. ¿Sí? Eso era muy frecuente que decíamos, pero no tiene un grosor endometrial menor de 4, ¿para qué le vamos a hacer? Porque ella no está tomando hormonas. No, independientemente del grosor endometrial, en la paciente posmenopáusica que presente sangrado se debe hacer evaluación de la cavidad uterina. Y si presenta fluido sonolucente intrauterino, también debemos hacerlo. Y siempre hay un mito que se decía que la histeroscopia puede ser un factor de riesgo para diseminación de las células malignas si la paciente tiene un cáncer de endometrio. Hay diferentes estudios donde dicen que realmente el nivel de evidencia no es fuerte para contraindicarlo. Todo lo contrario, lo que se ha visto es que cuando hacemos la histeroscopia podemos más bien hacer un diagnóstico muy precoz
que hace que nosotros podamos tener una resolución de esa patología de esta paciente, mejorando su sobrevida. En las pacientes con hiperplasia, pues debemos hacer histeroscopia, como ya lo mencionamos, y no solo visualizar y decir, hay un engrosamiento, hay diferentes patrones, pues es corto el tiempo, no podemos dar todos los patrones que se pueden ver en las pacientes con hiperplasia, pero en los pacientes con hiperplasia nosotros debemos siempre visualizar y tomar muestras para biopsia, igual que en aquellas pacientes que tienen un sangrado tipo spotting, como decíamos antes, que es crónico porque persiste más de 6 meses a pesar de que nosotros le hayamos instaurado una terapia hormonal sustitutiva continua. Usuarios de tamoxifeno. Cada vez tenemos más pacientes con diagnósticos de cáncer de mama que son usuarios de tamoxifeno. Mi recomendación, por lo que he podido ver en mi experiencia, es que todas las pacientes que van a ser tratadas con tamoxifeno deben tener una evaluación histeroscópica basal, porque posteriormente vemos engrosamientos y como les mostraré más adelante, en un estudio que hicimos con una muestra pequeña en el hospital universitario, vimos que muchas de estas pacientes lo que presentaban era pólipos, pero estas pacientes entonces a veces suspenden el tratamiento porque vemos un engrosamiento endometrial que probablemente estaba previo a el uso de tamoxifeno. Las recomendaciones del Comité de Opinión de FIGO dicen que pues, las pacientes usuarias de tamoxifeno tienen alto riesgo para desarrollar hiperplasias atípicas, sobre todo en la posmenopausia, y que pues debemos nosotros siempre hacer una evaluación pretratamiento en la posmenopáusica mediante ecografía transvaginal, sonografía o histeroscopia antes de iniciar, y es lo que yo pienso que debemos hacer en las pacientes que van a ser sometidas a un tratamiento, sabiendo que cada vez los tratamientos con tamoxifeno son más prolongados. En este estudio publicado en el 2020 en la revista de obstetricia y ginecología de evaluación endometrial histeroscópica en pacientes con cáncer de mama, vimos que los hallazgos más encontrados fueron los pólipos endometriales, la hiperplasia simple sin atipia y los miomas mucosos. Pero pues este es un factor a veces que la paciente entra en terror cuando ve que le reportan alguna alteración ecográfica. Cuando tenemos un mioma o un pólipo, aquí podemos ver las características diferenciales, cómo se ve un mioma. Siempre decimos que los miomas se ven redondeados, los miomas son mucosos, son sonolucentes, vemos cómo se ven los trayectos vasculares, y los pólipos, dependiendo del tamaño, pues las características son más que asemejan como una esponja, son más móviles y no vemos la circulación. Siempre que nosotros consigamos un pólipo, debemos hacer la extirpación del pólipo, ¿sí? No debemos decir, sí, hay un pólipo y dejarlo, porque la polipectomía sistemática se puede hacer en el consultorio, independientemente del tamaño. Pero pues si el tamaño es menor de 2 centímetros, podemos hacerlo con tijera, como estamos viendo y si es mayor de 2 centímetros, lo podemos hacer con otros instrumentos, usando electricidad, como puede ser el láser, como puede ser energía monopolar o energía bipolar, con lo que usted cuente y con lo que usted mejor se desempeñe. En 2017 hicimos una evaluación de la malignidad en los pólipos. Evaluamos 500 histeroscopias que hicimos en el hospital y hicimos un análisis a ver cuál era el potencial de malignizarse de estos pólipos. Y vimos que el 4.6% de los pólipos que nosotros extirpamos tenían una transformación maligna o tenían cambios premalignos. Entonces, esto coincidió exactamente con las publicaciones hechas por Altina Couso y por otros autores de la frecuencia de pólipos malignos. Anteriormente siempre decíamos los pólipos son patología benigna. Actualmente sabemos que sobre estos pólipos puede haber una transformación maligna y hay algunas características histeroscópicas que nos hacen sospechar para decir que hay un pólipo atípico. Pero la recomendación es que siempre se debe hacer una polipectomía, como lo da la Sociedad Americana de Ginecólogos Laparoscopistas, donde dice que si que veamos un pólipo debemos hacer la polipectomía vía histeroscópica.
Ajá, a veces llegamos y tenemos pacientes postmenopáusicas asintomáticas y tenemos alguna alteración ecográfica. Pues igual, en toda paciente, independientemente si tiene o no factores de riesgo, si tenemos un engrosamiento endometrial por ecografía transvaginal mayor de 11 o una paciente que tenga un engrosamiento mayor de 5, pero el ultrasonido me reporta al Doppler un aumento de la vascularización o que hay líquido intracavitario, debemos abordar esa cavidad mediante histeroscopia. Muchas de las pacientes dirán, ajá, pero yo no he tenido sangrado, ¿para qué me va a hacer mi histeroscopia? La recomendación es que nosotros individualicemos la necesidad en la paciente, así esté asintomática, pero si tiene un factor de riesgo, pues evaluar esa cavidad uterina. Como les mencionaba, ismocel. Hoy en la mañana vi, creo que uno de los ismoceles más grandes que he visto. Es más, en un momento creí que estaba en la cavidad, porque había una simetría que simulaba como que se diera un ostium, y después que hicimos la lisis de la simetría, fue que abordamos la cavidad. Cada vez que a usted le llegue una paciente que le reporte que tiene un sangrado postmenstrual tipo mancha y tiene el antecedente de cesárea, fíjense que esa paciente puede tener un ismocele. El ismocele está en ascenso, es una patología que a veces es asintomática, pero que muchas de estas pacientes consideran como normal ese sangrado tipo mancha postmenstrual y que en algunas pacientes puede asociarse al dolor. Pero en las pacientes que tienen deseos de fertilidad debemos tener mucha precaución porque vemos como muchos de esos embarazos pueden implantarse en el ismocele y convertirse en una amenaza para la vida de esa paciente, porque puede producir ruptura uterina, puede producir también una placentación anormal. El diagnóstico del ismocele puede ser, uno, por la clínica, y dos, bueno, tenemos que combinar ultrasonido e histeroscopia. El ultrasonido nos va a dar un reporte de una zona ecolúcida en la zona ísmica que puede tener diferentes patrones. El más frecuente es el de una pirámide, pero también podemos tener imágenes saculares, imágenes redondeadas que se ven a nivel de la zona de la cicatriz. Cuando abordamos mediante la histeroscopia vamos a ver una pseudocavidad, como vemos acá. Esta es la cavidad y esta es la zona del ismocele, que tiene un arco anterior y un arco posterior, que ahí es donde se acumula la sangre menstrual, que luego va a producir ese sangrado tipo mancha postmenstrual. El abordaje del diagnóstico debe ser combinado con ultrasonido y con histeroscopia. El ultrasonido nos va a decir qué tipo de ismocele tiene, de acuerdo a una clasificación que hacemos por la altura, la base y el grosor endometrial, y el grosor endometrial es lo que nos va a dar la pauta para el tratamiento. Si el grosor endometrial es mayor de 3, nosotros podemos hacer la resolución vía histeroscopia. Si es menor de 3, debemos hacer el abordaje de este ismocele mediante vía vaginal o laparoscópica, porque mediante histeroscopia hay un gran riesgo de producir lesiones, sobre todo de vejiga. Aquí un video para que vean la imagen de un ismocele, cortesía del doctor Rafael Padrón Burgos, histeroscopista latinoamericano, y ahí vemos cómo abordamos a la cavidad. Y ustedes pueden ver, vamos en el canal, vemos esta cavidad donde hay restos de sangre, y esta cavidad es lo que a veces uno cuando está empezando a hacer histeroscopia siente que llegó a la cavidad, es la pseudocavidad o lo que conocemos como defectos de cicatrización que produce la cesárea. Más adelante quisiera que abordáramos el tema de ismocele, es un tema apasionante y que cada día nos está produciendo más síntomas en los pacientes y que lo vamos a ver cada vez más frecuente porque cada vez es más común que nuestras pacientes culminen su embarazo mediante vía cesárea. Entonces, aquí estamos haciendo una resección del ismocele mediante el uso de un resectoscopio bipolar. Ya histeroscopia operatoria. En infertilidad, la doctora Isa lo sabe y la doctora Isa a todas sus pacientes les solicita valoración histeroscópica siempre que esta paciente va a ir a unas técnicas de alta o baja complejidad. ¿Por qué? Porque muchas veces solo nos limitamos a un ultrasonido
o a una histerosalpingografía, que como vimos tiene una baja especificidad para detectar patología. Pero es que el problema no es tanto eso, el problema es que estamos viendo fallos de implantación, que estamos viendo pérdida recurrente del embarazo, que está asociado a endometritis crónica, que no las diagnosticamos porque pueden que estas pacientes sean asintomáticas. Cada vez estamos conociendo más el endometrio. Ya sabemos que ese endometrio tiene una microbiota, que tiene un microbioma y que si vamos a hacer un estudio endometrial, debemos tomar muestras de cultivo para hacer ya sea el análisis o el EMA mediante estudio histeroscópico. Y es lo que vemos acá, que de un 100% de pacientes que supuestamente no tienen patología endometrial, cuando son sometidas a una histeroscopia porque van a técnicas de alta o de mediana complejidad, el 54% de estas pacientes tienen alteraciones. Entonces ahí estaría la falla, que nosotros teóricamente decimos que esta paciente está bien, pero tiene una falla recurrente de implantación. Aquí está la endometritis crónica, una alta incidencia en pacientes con aborto recurrente, por eso debe formar parte de la batería de exámenes en las pacientes que tienen pérdida recurrente de la gestación o que tienen fallas de implantación. En adherencias intrauterinas, pacientes con antecedentes de legrados, de biopsias, de procedimientos histeroscópicos, que a veces se ven como engrosamientos endometriales, pero también que pueden tener sangrados uterinos normales, amenorrea. Entonces, pues la histeroscopia también es el gol estándar para el diagnóstico y el tratamiento, viendo cómo posterior a esto, estas pacientes recuperan su ritmo menstrual y aumentan la probabilidad de embarazo y las tasas de fertilidad. Lo que mencionamos, cáncer de endometrio, todo paciente con factores de riesgo, donde veamos un engrosamiento endometrial o presente un sangrado uterino normal, independientemente de la edad, debemos abordar la cavidad uterina porque podemos tener lesiones focales. Cada vez estamos viendo en pacientes más jóvenes cáncer de endometrio, pacientes con obesidad, síndrome metabólico, y que las lesiones pueden ser focales en estudios de fertilidad, y vemos cómo el avance de la histeroscopia nos ha permitido hacer tratamientos conservadores en pacientes que desean fertilidad, donde tenemos lesiones focales con un adenocarcinoma de endometrio estadio 1A1 bien diferenciado. Se hace la resección, se pone tratamiento con progestágeno y posteriormente esta paciente iría a tratamiento de fertilidad para que logre su embarazo. Lo que les mencioné de las células malignas, pues no es una contraindicación absoluta que la paciente tenga una sospecha de adenocarcinoma de endometrio, porque todo lo contrario, nos va a proporcionar un diagnóstico precoz y esta paciente podrá ser tratada oportunamente, aumentando así las tasas de sobrevida. Extracción de cuerpos extraños. El año antes de la pandemia tuvimos una pandemia de cuerpo de dispositivos intrauterinos traslocados y era frecuente ver cómo las pacientes llegaban porque no se les podía extraer. Si ustedes no le dan los hilos y no logran extraer, no empiecen a manipular a ese paciente, porque más bien a veces es más daño, es fracturar el dispositivo. Refieran a un centro donde realicen histeroscopia, porque esa paciente se nos va a agradecer y vamos a extraer ese cuerpo extraño. También, pues, dentro de los cuerpos extraños, pues también pueden ser restos óseos de aborto que se deben extraer mediante histeroscopia. En patologías cervicales, si nosotros decimos que estamos haciendo una vaginohisteroscopia donde tenemos 3 tiempos, el tiempo vaginal, el tiempo cervical y el tiempo uterino, pues siempre tenemos que ver todo bien esa estructura. Si la paciente tiene sinequia o estenosis cervicales, a veces nos llegan las pacientes que no le pudieron hacer una biopsia, doctora, porque no le pasan el histerómetro. Es que el grosor del histeroscopio a veces es más delgado. Y vivo siempre con las residentes que están acá, diciéndole que a mí me da mucha cosa ver cómo ella a veces se decide hacer legrados biópsicos terapéuticos puntales de laminario. Yo en mi vida profesional nunca he puesto para una vez un tallo laminaria, porque es que el grosor del tallo laminaria es más grueso que un histeroscopio. Entonces no se justifica que ustedes estén pasando una tecnología que no se adapta a lo que es la realidad. En pacientes con citología cervical, con atipias glandulares, podemos hacer una histeroscopia que nos permite la visualización.
hoy estábamos hablando con la doctora Noguera. Una cosa es la endocervicoscopia y otra cosa es la microcolposteroscopia. No debemos confundir. La endocervicoscopia no usa microscopio de contacto, ni usa coloraciones. La microcolposteroscopia sí. Pero nosotros podemos entrar a la cavidad con el estereoscopio y visualizar. Y si conseguimos alguna alteración, tomar una muestra de una vez. Enfermedad tromboblástica. También en el año 2000, esto salió publicado el año pasado, 2021. Esta no es la referencia, es esta que está acá. Y esta es la tesis de grado de la doctora María Enseco, donde iniciamos la evaluación histeroscópica con enfermedad tromboblástica, lo cual nos permitió crear el grupo de enfermedad tromboblástica en el hospital. Y en el hospital tenemos protocolos donde todas las pacientes que han sido sometidas a doble grado por enfermedad tromboblástica, posteriormente hacemos una evaluación de la cavidad uterina. Y la tendencia actual es que toda paciente que tenga sospechas de que hay retención de pólipos placentarios, como se conoce, pues no sea sometida a un segundo grado, sino que mediante histeroscopia se haga una resección de estos restos. Es más, para allá va también la histeroscopia, para cuando hay restos post-aborto, hacer la resección de manera mínimamente invasiva. Esterilización tubárica, existen varios métodos, el más conocido es el ESUR. ESUR el año pasado tuvo muchas controversias y en Europa pues empezó a ser descontinuado el uso por lesiones inflamatorias que llevaron a retirar el ESUR. Pero el ESUR era una técnica que nos permitía acceder a la cavidad uterina y luego visualizar los óvulos tubáricos y mediante un efecto mecánico obstruir las trompas y así hacer la esterilización tubárica mediante vía histeroscópica, menos invasiva que una laparoscopia. Ustedes dirán, sí, entonces todo se puede hacer por histeroscopia. ¿A quién no le podemos hacer histeroscopia? Existen contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. ¿Cuáles serían las absolutas? Pues una infección pélvica activa. ¿Por qué? Porque nosotros mediante el medio de distensión podemos hacer diseminación y llevar a que esta paciente tenga una pelviperitonitis. Herpes genital activo prodrómico, cáncer de cuello uterino o de endometrio confirmado, como dice acá, es absoluta, pero como hemos visto es una relativa, el de endometrio. Sangrado vaginal moderado, pues recuerden que estamos usando un medio de distensión líquido y esto no nos va a permitir la visualización adecuada de la cavidad uterina. El embarazo, anteriormente se decía que era una contraindicación absoluta, ahora se considera una contraindicación relativa, porque mediante histeroscopia se puede hacer extracción de DIU en pacientes que estén embarazadas. En estos días llegó una paciente a retirarse un DIU en el hospital y para mí fue anecdótico porque la paciente le colocaron el DIU estando embarazada. Tuvo el parto y seguía con el DIU. Y no se lo podían extraer. Yo le dije, ya va, no puede ser. Le reviso y sí, el DIU estaba en el canal a nivel del óseo. Yo le dije, bueno señora, el que le colocó el DIU tiene que ser el padrino de su niño, porque se lo puso embarazada. El DIU estaba ahí y no se lo podían extraer. Y ella tuvo, entonces, en embarazo, si el DIU está en tercio inferior, está a nivel del óseo, podemos acceder y extraer el DIU estando la paciente embarazada. Y aquí quiero hacer énfasis en esta contraindicación, en la falta de capacitación del examinador. Todos los ginecólogos podemos ser endoscopistas. Todos los ginecólogos podemos ser endoscopistas, pero para hacerlo tenemos que capacitar. Porque si no lo hacemos, estamos siendo irresponsables con nuestras pacientes, estamos siendo irresponsables con nosotros, ¿sí? Todos debemos tener una curva de aprendizaje para que le podamos ofrecer a nuestras pacientes el mejor diagnóstico. La paciente está confiando en nosotros, que estamos haciendo un procedimiento que puede ser gratuito, puede ser en el hospital, pero hay que evaluar esa paciente de manera consciente. Entonces, para eso están las capacitaciones. No es que yo tengo como comprar el equipo, me voy a poner a hacer histeroscopia, porque no estamos siendo honestos ni éticos con nosotros. Yo siempre le digo a los residentes, pues la curva de aprendizaje nos la da la experiencia. El posgrado de Mérida es, gracias a Dios,
pionero en histeroscopia en Venezuela y gracias a Dios se ha replicado, pero no todos podremos comprar equipo, pero sí podemos referir a nuestras pacientes para que se le haga un diagnóstico adecuado y probablemente se le resuelva su patología. Lo que no consigo es que sigamos haciendo procedimientos con los ojos tapados, que sigamos estando en las penumbras o que sigamos tratando a nuestras pacientes con tecnología que no está adecuada cuando podemos referirla a sitios, sobre todo en sitios públicos o a pacientes, a personas capacitadas. Y la capacitación se logra pues formándonos, haciendo escuelas. Y todos los histeroscopistas están abiertos o estamos abiertos a enseñar para que venga esa generación de relevo que le brinde a las pacientes la mejor atención. Como les dije, actualmente la realidad es que todos los servicios de ginecología deben tener una unidad de histeroscopia. Y así como todos los servicios deben tener una unidad de histeroscopia, también todos los hospitales deben dejar de hacerle grados biópsicos, biópsicos a citas. Y se los repito mucho a mis residentes. Yo les digo, es como que ustedes tengan un avión y un burro y van a ir para Caracas. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Irse en el avión o irse en el burro? Ustedes deciden. Si ustedes tienen la tecnología y se lo pueden dar a los pacientes, no sigamos haciendo las cosas. Por ahí hay una publicidad donde dice el legrado tiene que estar enterrado. Y eso lo dice el doctor Alfonso Arias, que es mi maestro. El legrado biopsicoterapéutico, el que siga haciendo legrado biópsico y siga poniendo tallas laminarias, pues demuestra de que realmente no le está brindando la mejor tecnología y el mejor estudio a sus pacientes. Después de saber a quién le debemos hacer histeroscopia, ¿qué necesitamos nosotros para hacer una histeroscopia? Bueno, el ambiente físico, una sala donde estamos hablando de histeroscopia de oficina, no estamos hablando de histeroscopia quirúrgica, pero como les dije, el 80% de nuestras histeroscopias resuelve la patología cuando hacemos la diagnóstica. Solo queda un 20% que derivamos. Una camilla, que lo ideal es que tenga pierneras para que brinde mayor comodidad a la paciente. Una torre de endoscopia que tenga un monitor, una fuente de luz, una cámara. Y como vemos, es en un espacio de consultorio donde hacemos la histeroscopia. La paciente en posición ginecológica con un monitor, no está en quirófano. Y aquí podemos ver cómo está la paciente en un curso de demostración y vemos este histeroscopio que ahorita lo vimos en Caracas, que nos fueron a Caracas, un monitor que trae todo integrado. Es decir, aquí tenemos, en este equipo tenemos todo. Tenemos la cámara, tenemos la fuente de luz y tenemos el monitor. Haciendo mismo nos permite hacer más práctico las evaluaciones en ambientes más pequeños. Cada vez la ciencia ha avanzado, vemos cómo los monitores son de tecnología avanzada, son monitores touch, son cámaras high definition que nos permiten visualizar con mayor nitidez. Y aquí tenemos el Endomap, que es lo que nosotros llamamos como la bomba de infusión que nos permite mantener una presión y un volumen continuo, pero si no la tienen, lo podemos hacer de manera artesanal, como lo hacemos en nuestro hospital, con la gravedad. Y de verdad que a veces con una sola solución hacemos hasta 3 histeroscopias, porque pues dependiendo del tiempo que duremos y de la experiencia que tenga el residente, pues gasta menos solución. Y con gravedad podemos nosotros ingresar, aquí tenemos la fuente de luz, aquí tenemos la cámara, aquí tenemos toda la torre de endoscopia que necesitamos, o la condensadita linda que vimos ahorita, y aquí tenemos el instrumental, que es lo que conocemos como el set de Bertocci, en honor a Stefano Bertocci, que fue quien cambió el instrumental haciéndolo más adaptable a la condición anatómica del aparato genital. Preparación de la paciente. Cada vez lo vemos, no necesita una preparación especial, lo que no necesita medicación analgésica. Yo siempre vivía con las enfermeras, porque las enfermeras me jugaban trampa y le decían, tómese un analgésico antes de entrar. Y yo decía, no, porque la paciente, si usted le dice que tome un analgésico, va a decir que le duele.
Entonces, lo que tenemos es que decirle a la paciente qué le vamos a hacer, explicarle cómo es el procedimiento y bueno, dependiendo del umbral del dolor, hay pacientes, pero en la mayoría de los casos, las pacientes toleran, a veces provocan sacar una moto. Hace 15 días, hoy estaba comentándolo, a mí se me olvidó que era un anestesiólogo. Y le hice la esteroscopia y después fue que me acordé que era yo digo, mira, haciendo la esteroscopia en consultorio y después se la dije, le dije que le iba a grabar. Porque me dice, no, es que no duele, no hace falta anestesia, de verdad. Y toleró el dolor perfectamente. Aquí tenemos personas a las cuales les hemos hecho esteroscopia que pueden ser testimoniales de que realmente es un procedimiento tolerable. Profilaxia antibiótica. La profilaxia antibiótica, si la paciente no tiene una infección ginecológica, no necesita profilaxia antibiótica porque se supone que usted va a usar una técnica de esterilización para su instrumental. Y pues así es como nosotros entramos a nuestro mundo apasionante que nos permite llevar nuestros ojos hasta la cavidad uterina en una paciente en una unidad de esteroscopia ambulatoria y hacer un diagnóstico oportuno. Y honor a mi maestro, el doctor Alfonso Arias, que ha sido uno de los pioneros en Latinoamérica y ha ido sembrando esta técnica por toda Latinoamérica de la vaginectomía, haciéndola práctica, accesible y brindándole la oportunidad a que todos los ginecólogos se formen para darle a los pacientes la mejor oportunidad. Es importante que le informemos a la paciente y que dejamos un consentimiento informado, porque pueden haber complicaciones, ¿sí? Y las complicaciones tienen que informarse a la paciente que pueden presentarse y lo ideal es que se haga un consentimiento informado. ¿Y cuál es el mejor momento para hacer la esteroscopia? Si la paciente es una paciente premenopáusica, lo ideal es que lo hagamos en la fase proliferativa, inmediatamente después de la menstruación, porque eso hace que el endometrio no sea tan friable, tan sangrante y el acceso sea mejor. Para concluir, y ya no seguirlo enamorando de la esteroscopia es un método de diagnóstico preciso para el diagnóstico de la patología. En toda paciente con sangrado uterino normal debemos hacer esteroscopia independientemente del reporte ecográfico. Como sabemos, tiene una alta especificidad para el diagnóstico de anomalías focales. Siempre que tengamos una alteración, si usted está segurísimo que ha sido la persona que más pólipos ha visto, debe hacerse estudio. Y en el informe se debe decir lesión sugestiva de pólipo de hiperplasia, porque es la histología la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Debe convertirse en un procedimiento estándar en la práctica diaria, así como usted hace un ultrasonido, hace una biopsia de cuello, usted debe saber manejar un esteroscopio para evaluar la cavidad uterina. Para finalizar, traigo dos frases de Albert Einstein. La alegría de ver y entender es el más perfecto don que nos ha dado la naturaleza. Si nosotros logramos ver y entender lo que le está produciendo patología a esa paciente, pues nosotros realmente estamos haciendo bien las cosas. Y probablemente lo que nosotros hemos aprendido durante años, pues nos estimula a seguir progresando y a seguir avanzando. Lo que hoy es verdad, probablemente en unos 5 años dirá, doctora, usted me está diciendo algo que ya es obsoleto. Pero esta es la ciencia y esta es la medicina. No tenemos verdades absolutas, porque lo que hace pocos años se consideraba imposible, lo hemos hecho realidad, y pues la idea es que hagamos un futuro con una nueva promesa hecha realidad. Y dice que el café y el amor une a la gente, ¿verdad? Y es muy apropiado el término que le puso de café seminario, porque realmente, pues, el café da inspiración, creatividad, le invita a uno a trabajar, idear lo que sea de una forma más animosa y fructífera. Y así debemos hacerlo. El café seminario despierta, inspira, ayuda y enamora, como yo estoy enamorada del esteroscopio. Muchas gracias.
Bien, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. En la plataforma hay una pregunta de que si la polipectomía en consultorio sin anestesia, que si no es necesaria la parte de anestesia para la polipectomía. Las polipectomías en consultorio no ameritan anestesia. Es decir, para hacer las histerocopias de consultorio de entrada nosotros no usamos anestesia. Y si nosotros conocemos bien la anatomía, el endometrio no duele. Duele cuando tocamos la fibra miometrial. Pero todas las polipectomías se pueden hacer con tijeras sin anestesia en consultorio. Entonces no es necesario que usted coloque anestesia. Hay muchas publicaciones donde dicen que es colocar en el medio de distensión anestésico, que si colocar anestesia paracervical, que si colocar en el medio de distensión, colocarle, aumentar la temperatura, a temperatura corporal, pero realmente la evidencia demuestra que esto no mejora. De igual manera, también hay estudios donde dice que se haga preparación cervical con misoprostol o con estrógenos previos. Si nosotros dilatamos nuestro cuello, más bien vamos a tener fuga del medio de distensión. Entonces, hay tips para uno poder acceder al cuello cuando hay orificios cervicales muy cerrados o estenóticos que nos permiten, mediante maniobras que son muy sutiles, ingresar. Lo primero, cuando uno está iniciándose en histeroscopia, siempre les digo, es quitarse la mentalidad del grado. ¿Por qué? Porque generalmente el ginecólogo ingresa en 0 grados de manera rápida al cuello y sabemos que la óptica del histeroscopio es de 30 grados. Entonces, con el tiempo, uno empieza a aprender algunas maniobras o tips que nos permiten acceder, pero de manera rotunda para las polipectomías no se necesita anestesia. Sí. Hay otra pregunta que es ¿dónde se puede hacer la capacitación para histeroscopia? Bueno, eso debe ser un compromiso de los posgrados, ¿verdad? Los posgrados deben dar las primeras pautas para que nuestros ginecólogos empiecen a iniciarse en el mundo del histeroscopio. El Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas, que fue donde yo me formé, actualmente no tiene sede en Venezuela, por razones ya conocidas por todos, pero pronto, muy pronto, va a haber un grupo de capacitación para histeroscopistas que vamos a plantear algunos talleres que van a dar el inicio para que los ginecólogos interesados empiecen a dar los primeros pasos y de la mano de nosotros, los que tenemos un poquito más de experiencia, entren en este mundo. Bien. Otra pregunta en la plataforma es que tengo una paciente que no soporta que le toquen el cuello. ¿Por qué los anestesiólogos se niegan a histeroscopia con sedación en consultorio? Cuando la piden, los costos se quintuplican. Si es un método de rutina y vemos día a día endoscopias en otras especialidades, solo con Doricún en unidades ambulatorias, no todo el mundo siente que no le molesta nada. Tengo pacientes que no quieren hacerse una segunda evaluación. Bueno, doctora, si esa paciente tiene tanto dolor, bueno, doctora, probablemente esa paciente debe tener alguna patología que está ocasionando dolor pélvico, probable que tenga una endometriosis. Mira, tanto dolor, debemos individualizar. Es obvio, todas las pacientes tienen un umbral de dolor diferente y debemos evaluar. Si la paciente dice que todo le duele, pues lo ideal sería que hiciera una sedación. Es cuestión de que usted con su anestesiólogo de confianza pues planifique una sedación donde él lo considere prudente. Pero en líneas generales no necesitan las pacientes sedación para llevarte. Es más, se dice que cuando uno está empezando, si hace sedaciones, más bien a veces puede usted crear una falsa vía o una perforación y no saberlo porque la paciente no diferencia si hay dolor. En la plataforma hasta ahora no hay más preguntas. No sé si alguien de aquí de la sala tiene alguna pregunta o algún comentario. Bien, finalizada la ronda de preguntas y respuestas, queremos agradecer una vez más a la doctora Nasira por su excelente presentación, al Centro Clínico por sus espacios y por prestarnos estos ambientes, y al Grupo Leti por su plataforma y su disponibilidad siempre en apoyo a este evento. Muchísimas gracias a todos y esperemos que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias a todos.
acciones y un agradecimiento a los pioneros de esta actividad. Felicitaciones a todos los que están involucrados en esta actividad, porque definitivamente la educación es la que va a lograr que nosotros podamos avanzar en el país que nosotros queremos. Hola, Pastor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los colegas. Bueno, agradecido a todos ustedes por la presencia en el centro clínico, pues para disfrutar de la actividad de la noche de hoy, de la mano pues de los colegas tan especiales como pues, la doctora Nacira Monsalve. Excelente tu ponencia, te felicito y bueno, no me queda sino pues agradecerles también a todos por su constancia y invitarlos pues para la próxima de las actividades que será dentro de apenas unas pocas semanas. Estén pendientes pues de todas nuestras redes sociales para estar al tanto de y otras actividades que Grupo Leti trae para ustedes todas las semanas. Un gran abrazo para todos. Felicidades. Éxitos totales. Feliz noche. Feliz noche para todos.